rosácea es una dermatosis crónica que también se caracteriza por un eritema, ¿verdad? Un eritema que puede estar no solamente localizado en la zona malar, sino que también esto puede llegar a ubicarse en la zona de lo que es la siene, ¿verdad? Eh, Puede tener pústulas, pápulas acneiformes, como el acné, telangiectasias y blefaritis, que sería como una hinchazón de lo que es los párpados, inclusive la nariz puede llegar a hincharse. Justamente, no sé si la conocen a ella. Ella, ella justamente padece de esta patología que es tratada, no curada también. Yo también tengo rosácea. No sé si alguna vez notaron, pero yo también tengo rosácea. Y normalmente, yo también me hago tratamientos, pero no tiene cura. Y cuando hace mucho frío, siento como si fuese que se quema mi cara. Siento así esa sensación. No sé si alguna vez salieron en el sol y se quemaron la cara. Así, para algún bronceado. Es ese mismo, es lo que cuando hace mucho frío o mucho calor. Pero esto, existen formas de presentación de vuelta, ¿verdad? Como ven aquí, esto puede afectar alrededor de los párpados, la zona malar, la nariz, la parte del mentón, puede llegar a tener pus o tener ese aspecto de acné, inclusive, ¿verdad? Acneiforme, ¿verdad? Como ven aquí en el caso de esta paciente. Existen varias formas de presentación. El tipo eritematoso, que es el 70% y el más frecuente. El que solamente se ve rosado, como el mío. Ese es el más frecuente. No más que eso, ¿verdad? El tipo pápulo-pustuloso, donde ya tiene pápulas y pus. El tipo granulomatoso, que ya forma granulomas, así como las enfermedades granulomatosas que vimos, ¿verdad? El tipo glandular hiperplásico, que se llama fimatosa, que da como resultado un agrandamiento de la nariz. Este es el caso que hasta la nariz ya se puede ver como si fuese que está hinchada, ¿verdad? Y es lo que se conoce como rinofima. Y está el que tiene con la enfermedad ocular. Hasta el ojo se ve hinchado, ¿verdad? Entonces, esto es una patología crónica donde la hipótesis aceptada para esta patología es la expresión anormal de un receptor 2 toll-like que conduce a la liberación de una calicreína que se llama 5, dependiente de calcio de los queratinocitos, y es lo que puede estar afectando la rosácea, ¿verdad? También se piensa que es un sistema inmunitario hiperreactivo. Las personas que más padecen son fototipo 1 y 2 de la piel, ¿verdad? Temperaturas extremas, como les dije, desencadenan la luz solar, vientos, emociones y ejercicios, actividad física intensa también. Esto, si es que se biopsia, normalmente esto no se biopsia, ¿verdad? El diagnóstico lo hace el dermatólogo, ¿verdad? Lo hace el diagnóstico diferencial con el lupus, ¿verdad? Porque básicamente es un poco complicado de biopsiar porque los dermatólogos utilizan lo que se llama punch, que es así como un pincelito, ¿verdad? Donde van haciendo la biopsia para abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis. Y viene en centímetros, 0,3, 0,5, ¿verdad? 0,9, pero obviamente va a quedar cicatriz. En la zona de que sea la biopsia se utiliza el punch y va a dejar cicatriz. Entonces, generalmente para los casos graves es que se biopsia, ¿verdad? Que se llega a biopsiar, ¿verdad? En la histología, en el caso de que se biopsie, se ve un infiltrado periinfundibular, linfocítico o granulomatoso. Se dispone también alrededor tanto de los folículos pilosos, de las glándulas sebáceas, como era el lupus, ¿verdad? También puede haber células plasmáticas, edema dérmico, elastosis solar y perifoliculitis leve. Puede que haya hiperplasia de glándulas sebáceas y taponamiento folicular, sobre todo en aquellos casos que se le llamaban rinofima, que hincha la nariz o aquellos que hinchan los párpados, ¿verdad? Ahora, como dice ahí la microscopía, vamos a estar viendo ese infiltrado inflamatorio crónico
que se dispone alrededor de folículos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿verdad? También podemos encontrar neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. En aquellos casos de inflamación intensa, se puede llegar a ver ácaros de Modex. Es un tipo de ácaro que, digamos, encuentra como un terreno fértil a lo que es la piel, como una puerta de entrada, y se localiza en esa zona, ¿verdad? Inclusive, cuando esto es granulomatoso, se parece a la tuberculosis y puede tener unas zonas de necrosis que son parecidas a la necrosis gaseosa. Y esto se vio en una serie de 11% de pacientes. Esta es una enfermedad que hace poco recién empezó a describirse, ¿verdad? No es algo así muy antiguo como era el lupus, ¿verdad? Entonces esto probablemente va a tener muchos nuevos descubrimientos, ¿verdad? Entonces, a la histopatología también vamos a ver ese infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario alrededor de folículos pilosos, de glándulas sebáceas. El tratamiento, ¿verdad? Se puede utilizar el metronidazol tópico, ¿verdad? También existe el ácido acelaico, acitromicina, minociclina, o sea, esto normalmente el dermatólogo tiene que evaluar qué tipo es y ahí ver cuál medicación es más conveniente mandar preparar por laboratorio, ¿verdad? También existen cremas, ¿verdad? O bien hoy día el famoso peeling facial que se hace, ¿verdad? Donde se va, digamos, desprendiendo las capas de la epidermis, ¿verdad? Como vimos ahí, esto básicamente puede llegar a ir formando estas zonas eritematosas que tienen como unos vasitos en la periferia. Bueno, entonces rosácea. ¿Alguien tiene rosácea aquí? O al menos sospecha que tiene. O por lo menos sospecha. ¿En serio? Y puede que sí, realmente. Sí, dependiendo del clima, ¿verdad? Sí, yo también. Sí, se queda rojo y parece rubor, pero no es rubor. Ah, sí, este no pasa y a veces es peor, te quedas toda la cara roja. Bueno, después tenemos el síndrome de Switch. Síndrome de Switch, que también es una dermatosis, se considera neutrofílica. En este caso vamos a encontrar neutrófilos. Y esto está asociado con un síndrome febril agudo. Es de aparición repentina. ¿Qué significa repentina? Rápidamente, ¿verdad? Como dice ahí, doloroso en la cara, extremidades, con menor frecuencia en tronco. Está asociado con fiebre, o sea, el paciente, la mamá del paciente, les digo porque es más frecuente en niños, les va a decir, tuvo fiebre primero, ¿verdad? Y lo que se va a identificar en la biopsia es una leucocitosis con neutrofilia. Vamos a encontrar gran cantidad de neutrófilos. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de otras dermatosis agudas que vamos a ver después, ¿verdad? Que son catalogadas netamente como las agudas. Está asociado también con antecedentes de neoplasias, por ejemplo, una paciente que tiene neoplasias, ¿verdad? Y a menudo mujeres de cualquier edad, ¿verdad? Pero, como dijimos, puede ocurrir esto en la infancia. La etiología no se sabe muy bien, pero se piensa que tal vez sea una reacción de hipersensibilidad, como vamos a ver también a vuelta del receso. Donde histológicamente, y van a ver por qué los dermatólogos biopsian, porque son muy parecidas las lesiones que vamos a ver después en el siguiente capítulo, en el capítulo netamente de agudos, ¿verdad? Donde vamos a encontrar un infiltrado neutrofílico intenso. Estos neutrófilos pueden estar en la dermis superficial, en la dermis profunda, perivascular, puede ser difuso, existe un edema papilar marcado. La epidermis es básicamente normal o puede tener una espongiosis leve. Espongiosis, ¿qué significaba? Edema intercelular leve. Y vesiculación, o sea, formar vesículas en caso de que haya
pus. También podemos encontrar queratinocitos necróticos, eosinófilos e histiocytos. Los vasos están dilatados, vamos a encontrar vasos sanguíneos dilatados con hinchazón endotelial. En este caso vemos el caso de una niña, ¿verdad?, con antecedente de fiebre. Estos son los casos, los dermatólogos prácticamente no tienen urgencias dermatológicas, pero justamente ahora vamos a ver, y después del receso, ¿verdad?, aquellos casos que son, digamos, urgencias dermatológicas, ¿verdad?, donde tiene que estar. El residente de dermatología no hace guardias, igual que anatomía patológica, nosotros no hacemos guardias, no se hace guardias, ¿verdad?, solamente por llamado, ¿verdad?, en estos casos que son urgentes. Como ven ahí, esto tiene antecedentes. Esta es una niña y la mamá va a decir, tuvo fiebre, empezó con fiebre y de repente aparecieron las lesiones de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, esto hay que biopsiar porque me van a dar la razón después del receso, ¿verdad?, donde van apareciendo un montón de lesiones que básicamente son lesiones nodulares, lesiones que pueden tener una ulceración en el centro con áreas de necrosis, en este caso de un paciente añoso. Y básicamente esta es la forma de presentación de lesiones: nódulos, placas dolorosas, ¿verdad?, con centros necrotizantes. Y ahí los dermatólogos tienen sus criterios de diagnóstico para sospechar de una enfermedad o síndrome de Sweet, ¿verdad? Tienen los criterios mayores, donde es la aparición brusca de placas o nódulos eritematosos o violáceos que tienen esa zona necrótica. Infiltración predominante neutrofílico, o sea, de neutrófilos en la dermis, o sea, con la biopsia, donde se informa un predominio neutrofílico, ¿verdad?, sobre todo sin vasculitis. Vasculitis es otro capítulo que vamos a dar en cardio, donde no hay inflamación de los vasos, o sea, es neutrófilos netamente sin vasculitis, o sea, los vasos están sanos. Y los criterios menores, donde por ejemplo, por la clínica, la mamá o el paciente mismo, ¿verdad?, refiere que tuvo fiebre, ¿verdad?, que hubo un cuadro febril o tuvo algún cuadro infeccioso o fiebre con artralgias, conjuntivitis o malignidad subyacente. Por ejemplo, el paciente es conocido portador de leucemia o de linfoma, o sea, tiene algún antecedente de una neoplasia. Leucocitosis en el hemograma y buena respuesta a esteroides, ¿verdad?, no así a antimicrobianos, ¿verdad?, o sea, responden bien a esteroides. Entonces, esos son criterios, digamos, dermatológicos mayores y menores, ¿verdad? Y para tener el diagnóstico, por lo menos un criterio mayor y dos menores. O de repente tiene los dos mayores, ya hacen el diagnóstico. Esta sería la biopsia, ¿verdad?, donde básicamente vemos la histoarquitectura alterada, ¿verdad?, donde tanto en la epidermis como en la dermis vemos un conjunto de células inflamatorias, donde todas estas células que vamos viendo son neutrófilos, ¿verdad?, neutrofílicos. El tratamiento, como dijimos, la mayoría responden a corticoides orales. La talidomida, que es un fármaco que se dejó de utilizar, justamente esto es uno de los casos que se utiliza por la gravedad, ¿verdad?, digamos, del caso. También, como dice ahí, respuesta a la 5-azatidina en pacientes con síndrome mielodisplásico, aquellos pacientes que tienen algún tipo de neoplasia mielodisplásica. Y aquí, como dice, un tipo de síndrome de Sweet que se llama histiocitoide respondió a la dapsona. También la dapsona se ha utilizado en combinación con corticosteroides en un paciente que era VIH positivo. Después está otro síndrome raro que se llama síndrome de Wells. Este síndrome también es catalogado como una dermatitis inflamatoria idiopática de infiltración eosinofílica. Es decir, este no se sabe la causa, pero se vio que había muchos eosinófilos presentes. También se le llama celulitis eosinofílica por su gran parecido a las celulitis que quizás ustedes llegaron a ver en microbiología, ¿verdad?, por la clínica. Entonces, la condición idiopática que caracteriza a este paciente son placas pruriginosas. Este sí le pica al paciente.
Es bastante molestoso, por lo cual llega a la urgencia. Pero si ustedes recuerdan la celulitis que puede aparecer en la piel, es dolorosa. Esto generalmente pica y después duele. O sea, el paciente va a decir, primero me causaba mucho picazón y después, ahora ya me empieza a doler. Histopatológicamente, a diferencia del SUIT que veíamos neutrófilos, aquí vamos a ver eosinófilos numerosos. Y le llaman figuras de llamas a los eosinófilos que les voy a mostrar a qué se refiere. El cuadro clínico es variable. Como dijimos, puede aparecer como nódulos, placas, donde hay prurito como antecedente y luego dolor. Pica y duele posteriormente. Es de curso limitado durante semanas a meses y puede parecerse a la celulitis clínicamente, pero no mejora con antibióticos, ¿verdad? Entonces, al no mejorar, a veces inclusive es tratado como una celulitis, se le da el antibiótico, no mejora, sigue igual y ahí es donde tiene que ir a una biopsia. Puede aparecer así como lesiones en forma de... ¿Qué pasó? Se golpeó el brazo, ¿verdad? Bueno, puede aparecer como manchas, como ven ahí, como lesiones en forma de placas. Que no me está andando. Puede aparecer así en un miembro, como una placa, ¿verdad? Justamente. O bien una celulitis, ¿verdad? A veces si es niño o si es un paciente joven, dicen, tiene una celulitis, pero no responde a lo que es antibiótico. Ahora, en la biopsia vamos a ver, aparte de presencia de eosinófilos, por supuesto se le va a hacer un examen de laboratorio de rutina, donde en ese laboratorio se va a ver presencia de elevada cantidad de eosinófilos. Así como también vamos a poder, digamos, llegar a un diagnóstico clínico. El dermatólogo dice, bueno, veo pápulas, placas, donde el paciente refiere o es pruriginosa o es dolorosa, o el paciente refiere, primero picaba y ahora duele, ¿verdad? Inclusive, como dice ahí, puede llegar a presentar como ampollas y puede ser una única lesión o pueden ser múltiples lesiones, como en este caso, son varias, ¿verdad? Y por supuesto, como ustedes saben, en piel hay un montón de patologías que son parecidas, que vamos a dar también después del receso, otras que se parecen a esta. Entonces, vamos a encontrar un infiltrado dérmico difuso de eosinófilos. Estos eosinófilos vamos a encontrar en dermis superficial, en dermis profunda. Histiocitos y linfocitos puede llegar a presentar también granulomas y le llaman figura de llamas al depósito de una proteína de los eosinófilos en los haces de colágeno. También puede haber esponjiosis, ¿verdad? Pero no hay vasculitis, sin vasculitis. Los vasos no están inflamados. Entonces, como ven ahí, esto sería una biopsia donde aparte de ver vasos que tienen lleno de sangre, vasocongestión, vamos a ver numerosos eosinófilos. Y estos eosinófilos, vamos a ver si hay uno para que les pueda mostrar. Ven que estos son los haces de colágeno, ¿verdad? Pero ven que alrededor de esta célula se ve como un polvo. Esta imagen tiene un color basófilo pálido. A eso le llama figura en llamas. Llama no se refiere al animal, se refiere a un humo. ¿Qué pasa cuando queman una basura? Hay como un fuego, ¿verdad? Eso le llama figura en llamas, que es la proteína que se deposita alrededor de los eosinófilos. Eso ya son los dermatólogos lo que le llamaron así. Muy creativo, ¿verdad? Entonces, alrededor de los eosinófilos se puede ver esto, que no, el colágeno es rosado, ¿verdad? Que parece como una especie de humo le llaman, ¿verdad? Por eso en llamas, a eso se refiere en llamas. Pero para mí es más fácil pensar, hay muchos eosinófilos, entonces ahí se llega al diagnóstico. El tratamiento también es con corticoides. Los dermatólogos usan muchísimo lo que es corticoide. Todo es corticoide. ¿Verdad?
Orales o tópicos, antihistamínicos, también inmunomoduladores, ¿verdad? Bueno, para terminar, vamos a hablar de un caso clínico de una paciente. Una pacientita, dice sexo femenino 3 años, tiene antecedentes de cromosomopatía, ¿verdad? 46XX, anemia ferropénica, síndrome convulsivo, retraso en el desarrollo psicomotor moderado y recibía tratamiento farmacológico con ácido valproico. Consultó por un cuadro de 7 días de evolución, donde empezaron a aparecer placas y ampollas en el dorso y parte posterior, con fiebre de 39 grados. En principio ella fue atendida en un puesto de salud que generalmente están en los barrios, ¿verdad? Donde se sospechó de un impétigo ampollar o impétigo ampolloso. Eso fue la primera sospecha clínica en un puesto de salud. Donde se indicó tratamiento, aquí nos dice cefadroxilo, 40 miligramos por 7 días. En 72 horas ya del cuadro persistió la fiebre, nos dice, ¿verdad? Y empezaron a aumentar, en vez de que mejore, aumentaron las lesiones, ¿verdad? Razón por la cual fue llevada al servicio de urgencias de pediatría y donde fue hospitalizada. Entonces empezaron a aparecer más lesiones eritematosas con centros necróticos, ¿verdad? Donde se ve ahí la lesión eritematosa violácea, inclusive con la necrosis en el centro. Se indicó una biopsia para el estudio, se tomaron 2 muestras, una de una lesión ampollar del brazo derecho y otra de un nódulo eritematoso del antebrazo izquierdo, previa administración de anestesia y sedación endovenosa con benzodiazepina realizado por el equipo de anestesia. Y la anatomía patológica informó esto. Describió piel con hiperplasia psoriasiforme, esponjiosis, edema papilar con extravasación de eritrocitos, infiltrado inflamatorio perivascular neutrofílico con polimorfonucleares que se extendían en dermis profunda, inclusive en tejido subcutáneo con presencia de necrosis. ¿Cuál es el diagnóstico clínico con anatomía patológica? Síndrome de... Bueno, vamos a mirar ahí. Entonces aquí nos vemos básicamente lo que nos dice, ¿verdad? Es una leve acantosis psoriasiforme y se ve un montón de células inflamatorias que son neutrófilos, nos dice, ¿verdad? Y es el síndrome de Sweet, sí, de Sweet.